Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México, su servidor Seth Gutiérrez Maldonado. Como siempre es un privilegio para mí estar con usted hoy en este día para ver lo invisible por medio de la palabra de Dios. Precisamente para esto lo tenemos nosotros a nuestras manos. Dios lo ha permitido, Dios ha revelado su palabra, sus planes. Todas aquellas cosas que por medio de los 5 sentidos no podemos captarlo, podemos encontrarlo y recibirlo por medio de la revelación que Él ha dado y que encontramos en la Biblia. De ahí que hay una recomendación de parte de Dios: escudriñen las Escrituras porque en ellas van a encontrar la verdad. Y es precisamente ahí a donde Dios nos quiere llevar, a que conozcamos la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres. Hoy le quiero hablar del adulterio, pero déjeme explicarle qué tipo de adulterio. ¿Saben por qué? Porque a veces ni siquiera sabemos lo que es adulterar. Y adulterar, bueno, yo aquí tengo alguna pequeña palabra, es cambiar la composición original, la primaria, agregando o quitando alguno de sus componentes. Voy a pensar en la leche. En la leche, si alguien le agrega un poco de agua, ya adulteró. Si alguien le quita uno de sus componentes, de la misma manera, ya lo adulteró, es decir, cambió su composición. En esta tierra, quiero decirle, o en este mundo, hay 2 reinos espirituales que procuran tomar control de los habitantes, de todos y cada uno de aquellos que vivimos en él. Bien, el propósito de uno de ellos es contaminar toda la creación de Dios, cambiar su composición de una manera equivocada para dañarla. Y este reino espiritual, quiero decirle que está usando para ello el engaño, la mentira, y está diciendo a la gente, está haciéndoles creer a las personas de que no van a morir. Ahora, ¿de qué le estoy hablando? Precisamente del engaño, porque estas fueron las palabras que él usó en aquella primera pareja, sobre todo en la primera mujer llamada Eva. Cuando Eva se alejó de su esposo, se acercó al árbol prohibido, el cual ella no debería de comer, y que ya había malinterpretado las palabras de Dios al decir que Dios había dicho que ni siquiera lo vieran o tocaran. No, Dios única y exclusivamente había dicho no coman de él. Pero fue en ese preciso momento cuando el espíritu de Satanás, introducido en una serpiente, trajo estas palabras a Eva: no van a morir, no van a morir. Y desde entonces una gran cantidad, creo que la gran mayoría, le hemos creído de que no vamos a morir. Y eso es precisamente donde Dios quiere que nosotros vayamos y chequemos por medio de la Escritura, para que, conociendo la verdad, seamos libres de esta mentira o de otras. Eva y Adán murieron, es decir, se apartaron o estuvieron apartados de Dios a causa de su desobediencia y de su pecado. Y hoy podemos escuchar todavía en nuestros días, ¿verdad?, en aquellas personas que, bueno, voy a considerar las que fuman mucho. Las que fuman mucho están pensando que no van a morir a causa de un cáncer, aunque la misma cajetilla está diciendo, ¿verdad?, que ese producto corre el riesgo, quien lo consume, de traer o de adquirir cáncer. Pero generalmente la gran mayoría dice: no, a mí no me va a pasar. A todos los demás sí, pero a mí no me va a pasar. Ese es el engaño, esa es la mentira, ¿sí? Bueno, el príncipe de la luz procura atraer a sus seguidores por medio de la verdad, por medio de la purificación, por medio del perdón, el perdón de pecados, dándonos vidas. Desgraciadamente, muy pocos somos atraídos por este espíritu de la luz llamado Jesús. Entonces encontramos en el mundo 2 potestades espirituales, una de maldad y otra de bondad, de gracia, de misericordia. Ahora, ¿por qué le digo eso? Porque ambos reinos espirituales de maldad o de bondad tienen influencia o quieren tener influencia sobre cada uno de nosotros, y en realidad la tienen. Entonces nosotros podemos sacar en conclusión que a donde quiera que vayamos, donde quiera que nos encontremos, vamos a darnos cuenta que estos 2 tipos de influencias, la de la bondad o de la verdad en contra de la mentira, van a estar sobre las personas.
si su influencia será sobre de ellas en mayor o menor medida. Depende de la persona. Mire, por ejemplo, en el caso de Noé, usted puede checar en la Biblia que en los tiempos de Noé, la gran mayoría, el pensamiento de las personas era de continuo el mal. Fíjese bien, ya casi no había en los pensamientos de aquellos hombres, de aquellos habitantes de los antediluvianos, no había pensamientos positivos, de bondad, de misericordia, de ternura, de amor. Cada pensamiento era de continuo solamente el mal. Y ahí que la Escritura nos dice que le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre. Habían llegado a tal grado que se habían prostituido, habían adulterado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se puede también adulterar la palabra de Dios. No solamente la leche o algunos otros productos. La Escritura nos dice en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 2, que se puede adulterar la palabra de Dios. Esto quiere decir cambiarle su significado, y lo ocurrió desde el principio. Satanás le cambió el significado, adulteró la palabra de Dios con respecto a Eva, lo que ella ahí pretendía hacer, a lo cual el espíritu de oscuridad estaba motivándolo, estaba adulterando la palabra de Dios. Hoy en nuestros días sigue ocurriendo lo mismo. Hay personas que están adulterando la palabra de Dios. Déjeme darle un ejemplo así sencillo. ¿Cuántas veces, o mejor dicho, cuántas personas han escuchado que cuando el rey Herodes decapitó a Juan el Bautista, usted sabe, decapitó a Juan el Bautista a petición de su mujer, que ni siquiera era su mujer, era la mujer o esposa de su hermano, Felipe? Y sucede de que entonces, en aquella ocasión, a petición de la hija de Herodías, bueno, pues Herodes tuvo que entregarle a su hija la cabeza de Juan el Bautista. Y nos dice la Escritura que sí, en realidad esto ocurrió. Pero mire, la gran mayoría creo que hemos entendido que fue entregada en una bandeja de plata, en una charola de plata. Y bueno, yo lo supe desde chico, y en realidad yo empecé a investigar y me di cuenta que no fue así. No le fue entregada la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata a la hija de Herodías. Sí le fue entregada la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, en un plato, pero no nos dice que era de plata. Como lo mismo, ¿verdad?, de la fruta prohibida. ¿Cuántas veces se nos ha dicho que la fruta prohibida era una manzana? Y en realidad, si usted y yo checamos la Escritura, podemos darnos cuenta que no habla o no determina qué tipo de fruto era. Entonces, cosas así tan sencillas, pero que van adulterando la palabra de Dios, va dando como consecuencias que en muchas ocasiones nosotros estamos viviendo en mentiras, creyendo que son verdades. Voy a leer aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 7, el versículo 15 y 17. ¿Sabe por qué le voy a leer este versículo? Para que podamos darnos cuenta que no es tan fácil identificar la naturaleza, es decir, el reino que está tocando a una vida cuando nosotros no tenemos mucha convivencia con aquella persona. Voy a tratar de explicarlo. Déjeme tantito, permítame. Mire, usted y yo tenemos convivencia con muchas personas. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber qué influencia, si la potestad de la luz o la potestad de la oscuridad está tocando a aquella persona? Es difícil identificarlo con una poca convivencia con aquella persona. Pero sí, el Señor nos dice, nos muestra cuál es la fórmula para que podamos nosotros ayudar a aquellos, o que ellos nos ayuden a nosotros, si realmente hay una influencia maligna que está tomando más control en nuestra vida que la otra benigna. Permítame unos minutos, por favor.
Gracias a Dios por este tiempo. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículos 15 y 17 y vamos a encontrar aquí una revelación de Dios para que podamos considerar la influencia que hay en nuestras vidas o la influencia que puede existir en la vida de otras personas, con el único propósito de poderles ayudar o de que nos ayuden, como acabamos de analizar. Aquí en el versículo 15 nos dice: guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La interrelación que tenemos es semejante a una fiesta de disfraces. La convivencia entre unos y otros, donde no se sabe quién está detrás de cada máscara. Nosotros podemos ir a ciertas fiestas, posiblemente usted haya asistido a alguna de ellas. Aunque no haya asistido a alguna de ellas, bueno, podemos entender que hay fiestas de disfraces, donde cada persona va con diferente forma de expresarse. Es decir, algunos van con un disfraz de león, quizás otros de, ¿quién le diré?, de Napoleón, o de un enfermero, un doctor, un mecánico, en fin. Y algunos, la gran mayoría de ellos, llevan máscaras. Y no conocemos a tal persona a menos de que él se quitara la máscara. De la misma manera, ellos no nos pueden conocer a nosotros si no hacemos lo mismo. Ahora, déjeme decirle, a menos de que estemos observando nosotros ciertos movimientos o rasgos que de antemano ya conocemos, en tales personas podemos identificarles. Esto quiere decir que si tenemos convivencia constantemente con alguien, sabemos cómo se mueve, sabemos cuáles son sus ademanes, sabemos cuáles son sus tics, por ejemplo, rascarse la cabeza, la oreja, y esto lo hace constantemente. Bueno, cuando estemos platicando con esta persona ahí en esa fiesta, podemos sacar deducción que se trata de mi amigo, de mi compadre, de mi compañero de trabajo fulano de tal, aunque tiene la máscara puesta. Pero estamos conociendo sus movimientos o sus rasgos están saliendo de antemano para mostrarse a nosotros. Ahora, de eso está hablando el Señor Jesucristo aquí en el capítulo 7 de Mateo, versículo 16. Él nos está diciendo: por sus frutos los van a conocer. Sí, por los frutos de cada una de las personas podemos nosotros darnos cuenta qué tipo de influencia está tomando control, en mayor o en menor parte en tal o cual persona. Esto es lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo. Por sus frutos los conocerán. Sus acciones, su forma de ser, su convivencia, su manera de hablar. Y eso nos pasa a cualquiera de nosotros. Quizás nosotros podemos conocer la fruta del mango y no conocer el árbol. Y en cierta ocasión vemos un árbol y tiene colgando de sus ramas este fruto que ya de antemano hemos conocido y decimos: este es un árbol que produce mangos, lógicamente, porque ya conocemos su fruto. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo: vean su fruto, vean cuáles son sus acciones, cómo responden a ciertas situaciones críticas o problemáticas, y ustedes se van a dar cuenta qué influencia espiritual está tomando más control en su vida. Porque de una o de otra manera hay influencia espiritual en cada uno de nosotros, para mayor o menor, sin medida. Y aquí el Señor Jesús nos está hablando al respecto, y quiero ir a otro versículo, pero quiero ir ahora al Evangelio de Lucas capítulo 13, el versículo es el 18 y el 19, porque aquí el Señor Jesucristo todavía nos da más revelación para ver esta cosa del adulterio de la palabra del Señor, que viene y daña nuestras vidas porque no estamos tomando la leche espiritual sin estar adulterada. Y aquí Lucas capítulo 13, versículo 18. ¿A qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Este día el Señor Jesucristo le estaban preguntando qué características tendría su reino. Ahora, si no lo hemos logrado entender sobre esta tierra, hay dos reinos que están tratando de tomar el control de cada una de las personas. Uno es el reino, como les dije en el principio, de oscuridad,
y el otro es el reino de la luz, comandados cada quien por su príncipe, Satanás o Jesús, según sea el caso. Y entonces el Señor Jesús está describiendo en algo natural cómo es el reino espiritual. Y está aquí hablándoles de una semilla de las más pequeñas que podamos nosotros conocer. Un día tuve la oportunidad de que una persona me trajera un puñito de semillas de mostaza. Y me dijo: mire, estas son las semillas de mostaza, y me las puso sobre mi mano, y en realidad son muy, muy pequeñas, oscuras, negras, pequeñitas, muy pequeñitas. Y eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo una comparación para que podamos entender cómo es el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de la luz. Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo, dice la Escritura, anidaron en sus ramas. Vamos a tratar de analizar con pocas palabras cómo el Señor Jesucristo estaba describiendo que es su reino aquí en esta tierra. Y nos está hablando realmente que el reino de la luz es esa pequeña semilla que mostaza que este hombre plantó, y este hombre no es nada más, nada menos que el Señor Jesucristo plantó en su huerto, y esta tierra es el huerto de Dios, es el huerto de Jesús, por él fue criado. Y usted puede encontrar una gran cantidad de parábolas que asemejan y que nos declaran claramente esto en diferentes lugares de la Biblia. Ahora, ¿qué nos dice? Que este pequeño grano de mostaza que es su reino, que es su palabra, fue plantado aquí en la tierra. Y una vez que fue plantado, empezó a crecer, a crecer, a crecer, de tal manera que se ha extendido por todo el mundo. Ahora, aquí el árbol de mostaza, viene siendo de la familia de las higueras. Entonces usted y yo conocemos las higueras, y en realidad hay de diferentes tamaños, pero la gran mayoría de ellas son muy grandes, las higueras. Nosotros aquí en nuestro patio tenemos una higuera y tiene, no sé, 15, 20 metros de alto, muy, muy frondoso. Los automóviles que vienen a nuestra congregación, se estacionan varios de ellos, cubren muy bien bastantes carros, vehículos del sol, les da una cobertura de sombra preciosa, agradable, fresca. Son muy grandes. Y está diciendo aquí el Señor Jesucristo que precisamente así es comparable el reino de Dios, grande, y cubre y protege a todos aquellos que están bajo de sus sombras, bajo de sus ramas. Aún al grado, nos dice la Escritura, ¿verdad?, de que ha cubierto la faz de la tierra, la palabra de Dios, la semilla de mostaza ha crecido tanto que aún, como nos dice el versículo 19, las aves del cielo hacen allí sus nidos. ¿Qué quiere decir esto con que las aves de los cielos hacen allí sus nidos? Bueno, yo quiero decirle que la Escritura nos está hablando que no se pueden espantar estas aves, así como así. No se puede espantarlas para que no hagan sus nidos. Hacen sus nidos. Pero quiero ir a otra cita. Vamos a ir a otra cita que encuentro yo para que podamos nosotros analizar claramente por medio de la Escritura su significado. El significado de estas aves. Ahora, de antemano les digo que el significado que tienen aquí las aves es que son símbolos. Estas aves son símbolos de acciones perversas, de potestades espirituales de maldad que vienen a causar daño aquí dentro del reino de Dios. Y eso es lo que está explicando el Señor Jesucristo, que aunque es grande, poderoso el reino de Dios, aún caben ahí las aves de los cielos para causar daño. Hacen sus nidos, ahí reproducen sus crías. Permítame unos minutos y vamos a continuar.
Gracias, y continúa con nosotros. Quedamos en la sección pasada de ir a una cita bíblica para analizar con mucha mayor claridad el significado de estas aves, porque tenemos que considerar que el Señor Jesucristo está poniendo un ejemplo natural para poder explicar algo espiritual. Generalmente esto hacía, ¿por qué? Porque esto podría ayudar a las personas a entender las cosas que no son posibles ver o tocar o escuchar. Entonces aquí tenemos nosotros ahora Mateo capítulo 13, versículo 3 y 4. Voy a leerle, voy a tomar el privilegio de leer esta parte de la escritura. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Un día el Señor Jesucristo acababa de llegar, ¿sí? Había salido de su casa, se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente, a tal grado que él no podía compartirles la palabra con libertad porque le apretaban y lo estaban incomodando de una forma en que no podía expresar aquellos sentimientos dentro de su corazón para explicarles la gracia, el amor, el reino de Dios. Entonces he aquí que él se subió a una de las barcas que estaba allí, la retiraron un poco de la orilla y ya tuvo la oportunidad para explicarles. Fue precisamente en ese momento en que él está explicando por medio de una parábola cómo es el reino de Dios. Y les está diciendo aquí, ¿verdad?, con respecto de esto, que el sembrador salió a sembrar. Y mientras este hombre que estaba sembrando, nos dice la escritura que parte de la semilla que él estaba esparciendo, pues cayó en el camino. Y fue precisamente en ese momento en que las aves vinieron y se comieron la semilla. La semilla es la palabra de Dios, como lo hemos estado analizando en minutos anteriores. Pero aquí las aves se comen la semilla, la palabra de Dios, y no aprovecha a los hombres porque fue estorbado para ello. Ahora sigue describiendo los diferentes tipos de tierras que se encuentran en este mundo, o de corazones dispuestos para recibir la semilla o para rechazarla, según nos está escribiendo aquí el Señor Jesucristo por medio de esta parábola. Entonces aquí estamos nosotros viendo otra vez las aves y lo que ellas están haciendo. Están dentro del reino de Dios. Es decir, esta potestad espiritual de maldad, podemos nosotros darnos cuenta, ¿verdad?, que estas aves simbolizan precisamente al malo, o la influencia del malo en determinadas personas, aún dentro del reino de Dios. El versículo 19 de este capítulo 13 describe: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esta es la descripción que el Señor Jesucristo da con respecto de aquella semilla que cae en el camino. Es la semilla que cae en personas que no la entienden inmediatamente. Entonces le están dando oportunidad a que las aves del cielo vengan y le roben y le quiten esa semilla, desaparezca de su pensamiento. ¿Por qué? Porque la potestad espiritual de maldad no quiere que la gente conozca la palabra de Dios, no quiere que reciba esta semilla y procura obstaculizar de una o de otra manera para que no suceda esto. ¿Qué cosa? Que la gente escuche de la palabra de Dios. Por eso él procura adulterarla, como estamos analizando. Él procura tergiversarla, darle otro sentido. No quiere que la gente sepa que Cristo les ama, que murió en la cruz por los pecados de todo el mundo, que Él quiere abrazarlos, que Él quiere perdonarlos, pero que basta que vengan a su vida, basta que vengan a Él y aclamen por el perdón. Dios va a extender su perdón, porque eso es precisamente lo que Él quiere. Esa es la razón por la cual está enviando sembradores por todas partes del mundo, y han cubierto literalmente el mundo de diferentes formas, personalmente o por medio de radio, de la televisión u otros medios masivos de comunicación. Dios en su gracia quiere que la gente le conozca, le ame y reciba las bendiciones
preciosas que Él tiene, pero el maligno está haciendo también una buena tarea, está comiéndose la semilla que cae en los corazones de las personas porque no quiere que le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Las aves están simbolizando precisamente esa potestad espiritual de maldad que ha tocado los corazones de personas, de hombres, para estorbar. Mire, quiero decirle que así es la gracia y el amor de Dios. Permite que aún las aves del cielo habiten dentro de su reino. Y vamos a tratar de analizarlo con otra parábola. Pero antes yo quiero llevarle que me acompañe a 2 de Corintios capítulo 11, el versículo es el 13. Mire, fíjese cómo ahora podemos nosotros dar una figura completa para que podamos entenderlo con mayor cabalidad. ¿Qué nos está diciendo aquí en este versículo? El versículo 13 nos dice: porque esos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Le estaba yo diciendo en un principio, ¿verdad?, que la convivencia es como si estuviéramos dentro de una fiesta de disfraces y que no podemos identificar inmediatamente a aquella persona que está frente a nosotros, aquellos compañeros de trabajo, qué tipo de influencia está tomando control sobre sus vidas. No sabemos con mucha claridad si es una influencia maligna o es una influencia que viene de lo alto, del Padre de las luces, de donde desciende toda gracia, todo amor, toda misericordia. No sabemos con una pequeña o muy poca relación o interrelación. Pero déjeme recalcar una vez más: por sus frutos, dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos los van a conocer. Y esto es lo que estamos tratando de entender, ¿verdad? Que hay falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por fuera podemos ver que son ovejas, pero por dentro, dice la Escritura, bueno, por dentro son lobos rapaces. Ahora, ¿cómo yo puedo identificar? ¿Usted cómo puede identificar entre un lobo disfrazado y una oveja verdadera? Por sus frutos, así de fácil. Vea, observe usted cuáles son sus resultados, su forma, su estilo de vida. Porque el estilo de vida no se puede quitar o aparentar totalmente 100% constantemente. No, cuando menos piensa, fluye de lo profundo del corazón ese estilo de vida en el cual está habituado la persona. Tenemos en la Escritura mucha información al respecto, mucha información. Obreros fraudulentos, sí, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y luego encontramos aquí la expresión en el versículo 14: y no es maravilla. ¿Por qué no es maravilla? Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así vino con Eva, así vino con los de Sodoma y Gomorra, así vino con Judas, y así vino con Caín, y ha venido con una gran cantidad de personas disfrazado como ángel de luz. Pero ¿sabe qué? Bueno, es el príncipe de la potestad del aire, príncipe de la oscuridad y de tinieblas, solamente disfrazado. ¿Qué le parece si vamos a otro versículo? Aquí mismo en Mateo capítulo 13, pero ahora vamos a ir al 24 y al 25. ¿Sabe qué vamos a checar ahí? Vamos a checar una conclusión con respecto de cómo es el reino de Dios y quiénes están dentro de este reino de Dios. Sí, le voy a hablar de buenos y de malos, porque así es el reino de Dios, como lo acabamos de analizar en otras parábolas. Pero permítame un tiempo, por favor, y vamos a regresar.
Ya estamos aquí de regreso, gracias porque continúa con nosotros. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículos 24 y 25 y vamos a analizar otra parábola para que podamos dar una conclusión al respecto de cómo se está viviendo el reino de Dios en esta tierra. Es una mezcla donde se encuentra también el reino de las tinieblas incrustado dentro de este reino de Dios. Bueno, aquí versículo 24 le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No vamos a leer toda la parábola, vamos a tomar esta parte y vamos a tratar de analizarla para que nos dé tiempo de ver su totalidad. Bueno, sabemos de esta parábola hablada por el Señor Jesucristo, que nos describe claramente lo que ha sucedido en esta tierra después de que el Señor Jesucristo plantó esta semilla de mostaza, cómo su reino ha crecido. Ahora aquí tenemos otra figura, la figura de un campo donde nos explica aquí este personaje que encontramos cómo se sembró dentro del reino, cómo se sembró en esta tierra buena semilla en el campo. Es lo que encuentro en el versículo 24, buena semilla se sembró en el campo. Ahora, vamos a checar tres personajes, entre ellos al Señor de Gloria, este hombre que sembró la buena semilla en el campo. Vamos a darnos cuenta también de otro personaje, los hombres. Aquí habla de ciertos hombres, que estos mientras dormían, bueno, les fue permitido a un príncipe de maldad, al príncipe de oscuridad, sembrar mala semilla dentro del mismo campo donde ya el Señor de Gloria había sembrado la buena semilla. Ahora, todo esto transcurrió sin que nadie checara, sin que nadie verificara, sin que nadie se diera cuenta qué es lo que había sucedido. ¿Por qué razón? Porque salió la hierba y entonces empezó a dar su fruto, y una vez que empezó a dar buen fruto esta hierba, se dieron cuenta que también apareció la cizaña, la mala hierba. Hasta este tiempo, ¿hasta cuándo? Después de transcurrido varios tiempos, hasta que empezó a producir el fruto la primera hierba de la buena semilla, hasta entonces se dieron cuenta también que había algo agregado ahí, había una adulteración de la semilla. En el mismo campo se había plantado algo malo, algo incorrecto. Fue en ese tiempo cuando nos dice aquí la escritura que vinieron los siervos del Señor, del padre de familia, y le hicieron una pregunta: Señor, ¿qué no sembraste buena semilla? Y el padre de familia dijo: claro que sembré buena semilla. Entonces, ¿por qué razón ha nacido una mala semilla? Es decir, la cizaña. Y él dijo: es que el enemigo ha venido a plantar esto. ¿Cuándo vino a plantarlo? Cuando los hombres estaban dormidos. Y aquí cabe una pregunta: ¿realmente estamos dormidos o estamos despiertos? El enemigo puede venir y plantar semilla mala, cizaña dentro de nuestros corazones y no nos estamos dando cuenta. Sí, yo sé que vamos a darnos cuenta quizás hasta que madure la semilla, pero Dios no quiere que esto suceda. Él quiere que inmediatamente nos demos cuenta de que hay mala semilla, hay cizaña dentro de nuestros corazones, para que la podamos nosotros hacer a un lado. Ahora fíjese bien lo que está hablando, lo que está describiendo aquí la escritura. Los siervos del amo dijeron: ¿quieres que la arranquemos? El amo dijo: no es posible arrancarla sin correr el riesgo de arrancar buena semilla. Espérense hasta que madure la buena semilla, entonces va a haber una separación, entonces vamos a hacer lo concerniente. Mientras tenemos que aguantar, tenemos que esperar. Dejen crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega, yo les voy a decir: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero después recojan el trigo en mi granero. Fíjese usted, qué figura, qué parábola, qué forma de explicar la palabra del Señor. Es imposible diferenciar la cizaña de la buena semilla, de la buena hierba, hasta el momento en que ésta da su fruto. Entonces verdaderamente se puede identificar. Y este es su significado real, dice el versículo 38. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del mal.
Aquí tenemos nosotros la traducción literal de los labios del Señor Jesucristo, qué significa la buena semilla, qué significa la cizaña o la mala semilla. Versículo 38, el campo es el mundo. Y en este mundo está usted, estoy yo, y hay una gran cantidad de millones de personas en ella. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Las buenas semillas son los hijos del reino. Quiere decir que dentro de este mundo hay buena gente, hay buena semilla que ha recibido a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Pero también podemos darnos cuenta que hay cizaña, que son los hijos del mal. El Señor fue muy claro. ¿Para qué? Fue claro para que cada uno de nosotros, si estamos dándonos cuenta que hay cizaña dentro de nuestros corazones, vengamos a Jesús y nos perdone, nos ayude, nos limpie. Él es el único que puede limpiar, Él es el único que puede cambiar las vidas de las personas. Todos los hijos de Dios que hay en el mundo han sido transformados por el poder de Dios, por su sangre derramada en el Calvario. Cuando la persona viene a Jesús y le dice, Señor, Señor, ayúdame, limpia mi vida. Quiero terminar leyendo versículos 42 y 43. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Hay una motivación para abrir nuestros oídos espirituales y escuchar la palabra de Dios. El llamado que Él está haciendo para que cambiemos de la potestad de las tinieblas a la potestad de Dios, de Jesucristo, para que seamos trasladados de aquel lugar espiritualmente y seamos trasladados al reino de Dios, donde el mero mero se llama Jesús, el Señor de gloria. Ahorita no puede haber una separación. Mientras vivamos en este mundo, no se puede hacer una separación. No se puede arrancar la cizaña, porque puede dañar a alguno de los hijos de Dios, puede ser arrancado juntamente con los demás. El Señor dice, espérense hasta la separación final. Y nosotros encontramos en la Biblia el momento de la separación final. Si usted me acompaña a Mateo capítulo 25, el versículo 32, en adelante nos habla de la separación final. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me dices de comer, tuve sed y me dices de beber, fui forastero y me recogiste. Y sigue describiendo las características de estas personas que tenían una influencia benigna sobre sus vidas, buscando el bien de los demás. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Estaban buscando ayudar a las otras personas, a sus semejantes. Y ese es el mandamiento de Dios. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, sería muy interesante que usted analizara estos versículos ahí en la Escritura. Pero luego Él va a decir a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Mire usted, aquí tenemos nosotros en definitiva la separación final, marcada aquí en el capítulo 25 de Mateo. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo que me permite que juntos veamos qué tipo de influencia hay sobre la vida de cada uno de nosotros. Podemos permitir, y ese es el deseo del corazón de Dios, que el poder del Espíritu Santo sea sobre nosotros para ayudarnos a hacer las cosas como Él quiere, para que sea echado fuera de nuestra mente todo espíritu de error y de mentira por medio de la palabra de la revelación. Dios le ama, Dios quiere bendecirle, Dios quiere guardarle, Dios quiere traerle a su reino por toda la eternidad. Por sí mismo usted no puede, nunca podrá. Lo mismo me sucede a mí y a todo tipo de personas. Pero Jesús sí puede. Él dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Vengamos a Jesús. Está con los brazos abiertos para amarnos, para recibirnos. El que a Él viene no le echa fuera.
Yo soy testigo de ello. Acompáñenos todos los domingos a las 9 de la mañana en nuestras instalaciones donde estamos transmitiendo. Sería un privilegio para nosotros que nos acompañen. Gracias. Dios les bendiga.